en nuestros hogares. Sin embargo, el gobierno nacional está tomando acciones no solo para el ahora, sino para que luego ya podamos hablar de una soberanía energética, que es una deuda que tiene el Estado ecuatoriano con los ciudadanos hace muchísimo tiempo. Hoy nuestra generación eléctrica depende un 70% de la lluvia. Y definitivamente desde el gobierno, desde el Estado, no podemos hacer que llueva, ¿no? Por tanto, es un paso fundamental que se esté hablando y que se esté invirtiendo en la generación de energía renovable. Justamente esta semana el presidente estuvo en Ibarra ya entregando las licencias ambientales para empezar con los proyectos de generación eléctrica a partir de los paneles solares. Entonces, esas son muestras que el gobierno nacional está tomando acciones, no solo pensando en el ahora, pero pensando en el largo plazo. Y definitivamente, un alivio para la familia ecuatoriana es que el gobierno será a cargo de los primeros 180 kilovatios de la planilla a partir del mes de noviembre. Nuevamente, así como el presidente lo mencionó, es una medida para el ahora. Lo tenemos clarísimo, que es para el ahora. Pero es importante que la ciudadanía sepa que también se están tomando acciones para el futuro, para que los ecuatorianos de las siguientes generaciones, incluso en los próximos años, ya podamos hablar de esta crisis, superar la crisis energética, a hablar de una soberanía energética, porque le estamos invirtiendo y le estamos apostando a este cambio que es tan necesario. Ahora, mi querida licenciada, la licenciada Arianna Tanca Maquiavelo, ministra de la Mujer y los Derechos Humanos. Se está hablando también dentro del gobierno sobre la condonación de deudas al Banco Nacional de Fomento. ¿Qué nos puede ampliar sobre este tema, mi querida ministra? Esta condonación de deudas se está haciendo hasta $5,000 para aquellos deudores. Por ejemplo, les cuento un caso, justamente dentro de nuestras usuarias tenía una deuda con el BNF y por razones que son completamente externas a ella, se muere el ganado, se muere, digamos, la inversión que había hecho con el préstamo que había pagado. Sin embargo, ahora como no tiene para generar los ingresos, porque murió el ganado, pues ahora no tiene cómo pagar la deuda, pero tampoco tiene cómo generar ingresos para su familia. Por esa razón el gobierno nacional, y así como este caso, hay 1,000,000 de casos, no solo de usuarios del ministerio, así como de otros ministerios y la ciudadanía en general. Y por esa razón es que se decidió condonar deudas de hasta $5,000. En el caso de las mujeres, hay cerca de un 40% de mujeres que son usuarias o que tienen una cartera vencida. Y por tanto para nosotros es importantísimo porque ese dinero que antes iba a pagar una deuda, ahora ese dinero podrá ser invertido en la generación de un negocio propio que fortalezca la independencia económica de las mujeres, pero también la economía de la familia, sobre todo porque hoy ya estamos casi miti-miti, por así decirlo, entre que son mujeres cabezas de hogar y hombres cabezas de hogar. Entonces, al condonar estas deudas, estamos apoyando la economía familiar porque también estamos apoyando a la independencia económica de las mujeres, que son también cabezas de hogar. 26 minutos para las 8 de la mañana, 26 de las 8 en Radio Sucre FM, 95.3 AM, 700 kilociclos. Hablando de esta cuestión de condonación de deudas y créditos, etcétera, etcétera, también hay una línea de crédito de la Corporación Financiera Nacional. ¿También nos puede ampliar este tema, mi querida ministra? Así es. Estas son una de las varias medidas que está tomando el gobierno nacional de cara a fortalecer la independencia económica de las mujeres. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Justamente porque esta es la competencia que a mí me corresponde, ¿no? Sin embargo, es importante que la ciudadanía sepa que esto es una convocatoria y es un beneficio que está para toda la ciudadanía. Así es, entonces se están entregando créditos preferenciales para los primeros emprendimientos. Y esta línea de crédito contiene y entiende los desafíos de los emprendedores de cuando van a lanzar un nuevo emprendimiento. En ese sentido, nosotros también desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos tenemos un programa de emprendimiento que se llama Emprendamos con Inclusión y Sin Discriminación. Al momento ya tenemos 2.500 usuarias que se han graduado de nuestra escuela de emprendimiento. Estamos próximos a lanzar la segunda edición. Y lo más importante de este programa de emprendimiento es que nosotros le enseñamos a las usuarias a elaborar un plan de negocio sostenible. Y esto lo hacemos de la mano de la Academia y de ONU Mujeres. Estamos trabajando de la mano de la PUSE. En ese sentido, tenemos profesores universitarios enseñándole a nuestras usuarias todos los pormenores de cómo sacar un negocio adelante. Y al finalizar el programa, nosotros
premiaremos a 400 negocios con un capital semilla de hasta $5,000, justamente porque nuestra visión es apostarle a la independencia económica de las mujeres como una forma efectiva de prevenir la violencia intrafamiliar. Ahora, este crédito en general, 24 minutos para las 8, 24 y las 8, conversando con la licenciada Arianna Tanga Maquiavelo, ministra de la Mujer y los Derechos Humanos. Hablando de la Corporación Financiera Nacional, aparte del programa que ustedes tienen, en general, ¿estos préstamos para emprendedores tienen piso, techo? El programa de emprendimiento que nosotros estamos promoviendo es un capital de hasta $5,000 y premiaremos a 400 planes de negocio, los mejores 400 planes de negocio con este capital semilla, que además, por supuesto, tendrá el seguimiento correspondiente por parte del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en el acompañamiento de la sostenibilidad del negocio, pero también verificando pues la sostenibilidad del mismo, que es justamente lo que estamos apuntando, ¿no? Que sean negocios exitosos, sostenibles a largo plazo. Esto es para las mujeres, para los hombres emprendedores, también este tipo de crédito. Así es, también existen estas líneas de crédito ofertadas por el gobierno nacional. Esos pormenores técnicos, por así decirlo, lo podrán encontrar en Google cuando ustedes buscan primer emprendimiento, la línea que se está sacando con la CFN. Ustedes ahí podrán tener todos los requisitos. Como digo, está pensado en un primer emprendimiento, por tanto esos requisitos son muy apropiados y se adaptan a la situación de un primer emprendedor. Justamente ahí están muy bien explicados y nuevamente este es un servicio que está disponible para toda la ciudadanía. Ministra, el día de hoy, faltan 23 minutos, 23 para las 8 en Radio Sucre, AM/FM. El día de hoy del Consejo Editorial de Radio Sucre, la doctora Katia Murrieta trató un tema que realmente nos tiene mal a los ecuatorianos hace mucho tiempo, no solamente ahora. Y es precisamente sobre la violencia sexual y el abuso de los niños, tanto en el ámbito educativo, en el ámbito general. Su ministerio, usted como ministra de la Mujer y la Familia y los Derechos Humanos, su ministerio, ¿qué está haciendo para tratar de erradicar la violencia sexual? No solamente en el ámbito educativo, sino en los hogares en general. Esa es una excelente pregunta en cuanto a lo primero en el ámbito educativo, en el mes de agosto, justamente donde se conmemora este tipo de una conmemoración para concientizar sobre este tipo de casos atroces que existen. Nosotros, junto al presidente Daniel Noboa, firmó un decreto ejecutivo donde declara como nacional y prioritaria a la política integral para eliminar la violencia sexual en las escuelas. Esta política integral fue liderada por el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en conjunto con otras instituciones del Estado, como el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, entre otros. Y es la primera vez que el país cuenta con una política pública para abordar de forma integral y articulada este tipo de casos atroces que suceden al interior de las unidades educativas. Y está pensado justamente para darle una herramienta a las familias y a los ciudadanos para saber cómo activar una red de protección integral que cuenta el Estado ecuatoriano en el caso de que exista una eventualidad como esta. Pero lo más importante es que también incluye un eje de prevención, porque aquí lo más importante es la no repetición de este tipo de hechos. Creo que a todos se nos vienen a la mente algunos casos, el caso, por ejemplo, incluso que tuvo una comisión especializada en la Asamblea, el caso de Ampetra. También tenemos, y justamente lo que motiva esta política pública es la sentencia de la CIDH contra Ecuador de Paola Guzmán Albarracín. Ustedes recordarán que eso fue un renombrado caso aquí en la ciudad de Guayaquil, donde lamentablemente una menor se quitó la vida tras vivir un abuso sexual constante por parte del rector de esa institución educativa. Paola Guzmán Albarracín no pudo terminar la escuela, no pudo graduarse. De hecho, una parte de la sentencia era hacer una conmemoración, una graduación honrando la memoria de Paola Guzmán Albarracín, justamente porque eso es lo que sucede, así impacta la violencia sexual en la vida de los niños. Es un trauma que muchas veces no les permite, en primer lugar, en el caso de Paola Guzmán Albarracín, les quita la ilusión, les quita las ganas de vivir. Y eso, como ustedes saben, al no terminar la secundaria, también iniciamos un ciclo de pobreza, porque al no terminar la secundaria no se tiene un título, no se puede ingresar a la universidad, sin eso no se puede conseguir un trabajo. Entonces, como vemos, impacta de manera
a futuro la vida de los niños. Y esto está pensado justamente para prevenir este tipo de situaciones y activar la red de protección integral una vez que se suscitan estos casos. Mi querida ministra, faltan 19 minutos para las 8 de la mañana, 19 minutos para las 8 de la mañana. Es una gran verdad, es un problema gravísimo definitivamente, que hay que tratarlo de cambiar también, creo que con la educación sexual, porque estos violadores en su momento a lo mejor no han tenido una muy buena formación como para poder evitar una acción de esta naturaleza, mi querida ministra. 19 y las 8. Así es, muy importante la educación sexual y justamente en el gobierno nacional tenemos la política intersectorial para prevenir el embarazo adolescente que se llama la PIPENA. Es una mesa que conjuga a varios ministerios, varias instituciones, justamente donde tratamos el tema de la violencia sexual, no solo en las aulas, sino a nivel nacional. Si bien el tema de la violencia sexual en sí misma la tiene el Ministerio de Salud, por ser netamente un tema de salud, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos también tiene un protocolo, sobre todo que se trate del acompañamiento a la sobreviviente y a sus familias en el caso de que esto exista, así como activar la red de protección estatal y las medidas que se pueden tomar y, por supuesto, el seguimiento al caso debido. Pero aquí lo más importante es concientizar de dónde nacen este tipo de abusos. Y es, por ejemplo, Ecuador es uno de los países que tiene los índices de embarazo adolescente más altos de la región. Muchas veces estos casos surgen de un abuso sexual dentro del círculo cercano. Y les voy a contar aquí una infidencia. De los miles de casos que tenemos en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el otro día estamos atendiendo a una usuaria aquí de la ciudad de Guayaquil que me comentaba de casualidad que había llevado a su hija hacer un chequeo médico y ahí en el hospital le dicen que su hija tenía el virus del papiloma humano. Ustedes sabrán que el virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual. La niña tiene 4 años. ¿No? Y esa es la realidad de nuestro país. Esa es la realidad que todos los días enfrentamos en el ministerio y muchas veces estos casos son de su círculo cercano porque la violencia que viven sobre todo las mujeres, las niñas y las adolescentes ecuatorianas es en su propio círculo cercano y esto es escuelas, trabajo, aulas, incluso de su propia familia. Hemos tenido casos lamentables que son los mismos tíos, hermanos, padrastros, abuelos. Entonces esta es una situación que sí vale la pena ponerla sobre la mesa y reflexionar sobre los diferentes tipos de violencia que viven las niñas y los adolescentes. Y como les decía hace un momento, este tipo de traumas genera problemas y obstáculos a largo plazo, ¿no? Son estas mismas niñas y adolescentes que luego también los grupos de delincuencia organizadas las buscan. Y eso es lo que nosotros también atendemos, por ejemplo, en el Cantón de Durán, que estamos presentes 100% casi todas las semanas en Durán. Nos toca también lidiar con mujeres víctimas de violencia que tienen un vínculo indirecto con los grupos de delincuencia organizada. Y por eso también desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos estamos trabajando en un protocolo de atención teniendo en cuenta este nuevo contexto de inseguridad y vulnerabilidad que tienen las mujeres y sobre todo las niñas y las adolescentes de cara a tener un conflicto armado interno liderado por los grupos de delincuencia organizada. Es increíble, 4 añitos, Dios mío santo. ¿Usted no cree que deberían de cambiar las leyes, mi querida doctora, mi querida licenciada? 16 minutos para las 8, 16 para las 8, y que en este tipo de violación deberían de ser mucho más drásticas, a lo mejor no llegar a pena de muerte, pero sí a lo mejor una cadena perpetua, mi querida doctora. Algo que realmente haga temer a los posibles violadores de que van a morir en la cárcel, por Dios. Le voy a responder en 2 versiones. La primera, como Ariana Tanca, ciudadana, que además es mamá de 2 hermosos niños de 5 y 6 años. Y en ese sentido, comparto 100% su visión. Debería ser así. Ahora, como representante del Estado ecuatoriano, creo que antes de llegar, y sí, hay que hacer definitivas reformas legales, porque como usted dice, tienen que tenerle miedo a hacer ese tipo de casos atroces, no tiene nombre. Sin embargo, antes de llegar a eso, también es importante el acceso a la justicia. El acceso a la justicia es fundamental y aún tenemos muchas trabas en el acceso a la justicia, sobre todo para las personas que están en una condición de vulnerabilidad. Yo creo que no es solo el endurecimiento de las penas que tiene que existir, pero también de la mano del acceso a la justicia, justamente para que no haya impunidad. Entonces tenemos que trabajar de la mano en el acceso oportuno a la justicia
Es decir, que los casos no mueran, porque no podemos hablar de pena si el caso ni siquiera llega a una etapa de sentencia. Entonces, primero tenemos que asegurarnos que existe el acceso a la justicia y luego que en esa sentencia tenga un endurecimiento y una pena que, como usted dice, le genere terror a los violadores de tocar a un niño, ¿no? Que sabemos que un niño es la representación de la inocencia y de la bondad y que tienen que ser protegidos a toda costa. Y esa protección no es solo desde los servicios que da el Estado, pero también, por un lado, el acceso oportuno a la justicia y el endurecimiento de las penas. Y también, por supuesto, medidas de prevención. La Asamblea Nacional en el año 2019, si la memoria no me falla, no dio paso a un registro de abusadores sexuales como existe en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Justamente por un tema del manejo de los datos, ¿no? Y yo creo que es momento de ponerlo sobre la mesa nuevamente, naturalmente y en concordancia con el manejo de los datos, pero que pueda ser una herramienta útil para el Estado ecuatoriano para poder tomar las acciones preventivas para proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes. Es increíble, mi querido. A mí no me gusta tratar ni dar noticias porque se me cierra el cerebro, le digo sinceramente, tratar estas cosas. Sí, yo es una realidad muy dura. Es una realidad muy dura, pero creo que, y por eso agradezco el espacio para hablar no solo de lo que hace el ministerio, pero también para que la ciudadanía conozca cuál es la realidad del país en cuanto a la violencia que viven la familia ecuatoriana a nivel interior, las niñas, niños, adolescentes y sobre todo la mujer ecuatoriana, que no es solo la violencia física, sino que también hay una permanencia. De hecho, la mayor incidencia de violencia que vive la mujer ecuatoriana es la violencia psicológica, que es una pandemia que yo siempre le digo que es silenciosa, ¿no? Porque justamente a partir de la violencia psicológica, que es una manipulación emocional, la humillación constante, es ahí cuando se hace muy difícil salir de un círculo de la violencia, porque la mujer no logra reconocer incluso cuando está en un círculo de violencia. Justamente ese es el trabajo que hacemos nosotros, un trabajo de prevención y de que sobre todo las niñas, las adolescentes y las mujeres conozcan los diferentes tipos de violencia, conozcan a dónde acudir, conozcan cómo poner una boleta de auxilio, por ejemplo, dónde estamos ubicados para la atención psicológica gratuita, el trabajo social gratuito y la asistencia legal gratuita, ¿no? Y eso es muy importante, que son servicios gratuitos que tiene la ciudadanía y principalmente para aquellas personas cuyos derechos han sido vulnerados. Faltan 12 minutos para las 8 de la mañana en Radio Sucre FM AM 95.3, 700 kilociclos. 12 minutos para las 8 de la mañana para todos nuestros radios televidentes. Estamos conversando con la señora, con la licenciada Arianna Tanca Maquiavelo, ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Pasando a otro tema, mi querida ministra, y gracias por haber ampliado totalmente este tema que es tan doloroso, sinceramente. Hablando de inclusión, ¿hay discriminación? ¿No hay discriminación? ¿Cómo están los temas de inclusión? Bueno, nosotros trabajamos a nivel territorial, justamente en el área de prevención, donde hablamos justamente, nuestro objetivo como ministerio, además de hablar de la violencia que vive en la familia ecuatoriana, es justamente trabajar en una cultura de paz, en una cultura cívica de paz que promueva, y una palabra que yo sé que va a causar un poco de polémica, los derechos humanos. Seguramente ustedes escuchan esta palabra y se imaginarán lo que siempre se suele decir, que la justicia aplica los derechos humanos solo para los delincuentes, pero yo aquí sí les voy a decir que cuando hablamos de una promoción de los derechos humanos y la cultura, acceder a una educación básica universal es un derecho humano. Acceder a salud pública es un derecho humano. Que podamos caminar libres en la calle, sin miedo que los delincuentes tomen nuestra vida, nuestras pertenencias, eso es un derecho humano. Y de eso se trata, de promover una vida y una cultura de paz entre ciudadanos, justamente con miras a la no discriminación. No discriminación en cuanto a raza, orientación sexual, religión, y tampoco, y que sucede mucho, y ustedes seguramente lo escucharon las semanas pasadas, sobre todo, por ejemplo, a niños o personas que tengan capacidades especiales, ¿no? Que lamentablemente en el ámbito educativo sucede bastante. Justamente trabajamos de la mano con el Ministerio de Educación para prevenir ese tipo de situaciones, porque
justamente las niñas y adolescentes que tienen una capacidad especial, lamentablemente también son vulnerables y lamentablemente reportan varios casos de abuso sexual. Entonces, por eso es muy importante hablar de la prevención, de una cultura de paz y de la promoción de los derechos humanos de todos los ciudadanos, de que eso implica la protección de sus derechos más básicos, como decía, el acceso a la educación, acceso a la seguridad, acceso a la salud, acceso a servicios básicos, y de eso se trata, también de que los ciudadanos conozcan cuáles son sus derechos, justamente para que nos puedan exigir al Estado y al Gobierno Nacional el cumplimiento de los mismos. Ok, mi querida licenciada, mi querida ministra. Licenciado Lucho Varela le tiene unas preguntas. Cuando faltan 9 minutos para las 8 de la mañana, 9 minutos, y las 8 de la mañana en Radio Sucre FM AM, Lucho. Mi querida licenciada Ariana Tanca Maquiavelo, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, gracias por estar aquí en los estudios de Radio Sucre. Bueno, dos preguntas básicas, mi querida ministra. En los próximos días vendrán integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país. Dice que van a visitar al detenido, al ex vicepresidente Jorge Glass, para constatar cómo está siendo tratado en derechos humanos. En el tema de derechos humanos, ¿cuál ha sido el mensaje del gobierno del presidente Noboa en materia de derechos humanos al mundo entero? Bueno, la visita del relator de la CIDH la hemos estado organizando de manera conjunta con la Cancillería, pues nosotros, al ser el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, tenemos la competencia de justamente el cumplimiento de las sentencias y los informes por instancias internacionales, siendo una de ellas la CIDH. Lo hemos trabajado de la mano con Cancillería y el objetivo, así como usted lo menciona, es constatar que el PPL Glass cuente o que se estén cumpliendo las medidas cautelares que fueron otorgadas por la CIDH hace un par de años. Y el objetivo de la visita es justamente ver el cumplimiento de las mismas. Como somos un Estado y somos firmantes de varios instrumentos internacionales, somos parte de la OEA, pues tenemos esa obligación de dar cumplimiento a las medidas cautelares que fueron solicitadas por el equipo legal del PPL Glass, justamente, y ahora se nos ha anunciado la visita que será el 28 de octubre, durará un día, donde el relator lo visitará en el CPL, La Roca, conocido por todos, y pues ahí se constatará el cumplimiento de las medidas cautelares. Pero ¿cómo está su estado de salud? Porque él ha manifestado de que en varias ocasiones lo han querido matar, ve fantasmas, etcétera. Actualmente, ¿cómo está la condición de salud de él? Nosotros trabajamos de la mano y de manera articulada con el SNAI, con el Ministerio de Salud Pública y también pues ahora con el Ministerio de Defensa, justamente donde tenemos informes semanales del cumplimiento de las medidas, asegurándonos que tenga, así como todos los PPL, el acceso oportuno a la salud, el acceso oportuno a sus 3 comidas diarias, el acceso oportuno al tiempo libre, que las condiciones, así como el de todos los PPL en sus celdas, tengan sanidad, todo eso, ¿no? El SNAI ha hecho un trabajo que no solo lo ha hecho, y yo personalmente lo he constatado. Yo visité el Centro de Privación de Libertad en Chillogallo, visité la cárcel de mujeres y me llevé una grata sorpresa porque los espacios estaban completamente nítidos. Las mujeres tenían espacios de recreación, incluso para sus hijos contaban con un centro de desarrollo infantil al interior del CPL, ¿no? Y esto con articulación con el MIES, donde, porque para que ustedes sepan, los niños pueden vivir con su madre hasta los 3 años, que luego son pues puestos a buen resguardo con algún familiar. Y para esos niños, por ejemplo, existe un centro de desarrollo infantil donde están educadoras, donde hay una pediatra, se aseguran que los niños que lamentablemente han nacido dentro de un CPL aún puedan tener oportunidad de salir adelante. De hecho, nosotros también trabajamos en un plan para reinsertar a las mujeres que han sido encarceladas, porque la mayoría de ellas no está por un crimen, digamos, algún tipo de asesinato, sino que muchas de ellas es por microtráfico. Sabemos también la realidad del país en cuanto a los grupos de delincuencia organizada. Pero en ese sentido, volviendo al tema, se ha preparado la visita, estamos listos para mostrar a la CIDH el cumplimiento de las medidas cautelares, ni más ni menos, del PPL
Jorge Glass. En ese tema no hay ningún problema. 7:55, 7 de la mañana con 55 minutos. Y mi otra pregunta era justamente exhortar a través de quien habla un pedido. Hemos recibido muchos mensajes de madres de familia que están preocupadas por el tema de la asamblea que quiere reactivar el Código de la Salud. Porque la preocupación de las madres de familia es, por ejemplo, situaciones que estarían donde se estaría pidiendo que los jóvenes a los 12 años ya puedan decidir su género. Si se pueden decir si voy a ser mujer, voy a ser hombre. Entonces estas prácticas que se estarían escondiendo detrás de este Código de Salud que está suspendido, pero se lo va a reactivar en cualquier momento, es la preocupación que nos están transmitiendo las madres de familias que nos están escribiendo estos mensajes, mi querida ministra. Estaremos pendientes de las reformas, así como también de recibir esas preocupaciones para poderlas elevar a los miembros de la comisión, para que ellos también tengan en cuenta el sentir de la madre ecuatoriana y saber que ellos simplemente son los asambleístas, representan la voluntad de los ciudadanos. Por tanto, es muy importante que conozcan el sentimiento de la madre ecuatoriana en cuanto a las preocupaciones legítimas que pueden existir al revivir dicha ley. Nos comprometemos justamente de ser un canal interlocutor para que las madres tengan, en primer lugar, derecho a expresarse en una comisión, o que sus palabras puedan llegar a quienes van a tomar esa decisión finalmente, pero que también tengan el acceso a la información, que es lo más importante. Licenciado. Ok, mi querida ministra, le agradecemos infinitamente. Si tiene algo más antes de despedirse, mi querida ministra. Claro que tenemos buenas noticias, y este sábado a las 10 de la mañana estaremos en el Polideportivo de la Ciudadela Ferroviaria en Durán. Vamos a ofrecer junto al Ministerio de Deportes y Cenecit una mañana deportiva. Contaremos con bailoterapia, pero también una feria universitaria de los institutos con los que usted puede acceder con las becas que da el gobierno nacional, las becas Nuevo Ecuador, las becas Futuro Femenino, que están orientadas a apoyar los sueños de las mujeres de este país. Sábado, 10 de la mañana, en el Polideportivo de la Ciudadela Ferroviaria en Durán. Un momento para compartir en familia, tendremos bailoterapia, tendremos defensa personal, y nosotros en Durán y en todo el país estamos haciendo estos espacios de recreación, de compartir con la ciudadanía, de reconstruir el tejido comunitario, porque es muy importante durante este contexto de conflicto armado poder compartir con nuestros vecinos, pero también para nosotros es un momento de acercar los servicios del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos a sus usuarias, ¿no? Que conozcan qué es lo que hacemos, dónde estamos ubicados, y sobre todo, y lo más importante, que ofrecemos asistencia psicológica, asistencia legal y trabajo social gratuito para las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y en general cualquier ciudadano cuyos derechos hayan sido vulnerados. Los esperamos nuevamente este sábado, 10 de la mañana, en el Polideportivo de la Ciudadela Ferroviaria en Durán, para bailar, para concientizar sobre los diferentes tipos de violencia, y lo más importante, para compartir con la familia, con la comunidad, y que sientan presente el gobierno del presidente Daniel Noboa. Muchas gracias a la licenciada Arianna Tanca Maquiavelo, ministra de la Mujer y de Derechos Humanos. Muchas gracias, ministra, y en cualquier momento la volvemos a molestar. Con mucho gusto, que tengan un lindo viernes.